Hola, hablemos un poco de física elemental moderna. Moderna en el sentido de modernidad europea, es decir, el periodo que va más o menos de 1410 a 1899, es decir, la física newtoniana. Esa es la física elemental moderna. Por supuesto, la física de Newton no tiene nada de elemental si por elemental entendemos que su aparato matemático es elemental. Todos tuvimos la experiencia, si es que asistimos a la escuela, de haber llevado un curso de física. Física elemental, por supuesto, porque la física avanzada no sabemos todavía qué es. Entonces todos tuvimos esa experiencia y en ocasiones fue amarga porque no le comprendíamos nada de lo que decía al docente. Quizá no porque él fuera malo, sino porque nosotros carecíamos de los elementos para poderlo comprender. ¿Qué elementos son estos? Cierta capacidad de abstracción y el dominio de ciertas técnicas, en particular ciertas técnicas matemáticas. Es necesario saber sumar, restar, dividir. Saber sumar, restar y dividir no nada más números enteros, números partidos y números expresados como una suma de números racionales, es decir, números reales. Nosotros pues tenemos mucho de culpa como estudiantes cuando no comprendemos lo que se nos enseña en la física elemental. ¿Por qué? Porque carecemos del aparato matemático y de la capacidad abstractiva. Es decir, no somos capaces de desprender de nuestra experiencia cotidiana un objeto o una situación para idealizarla y sacar conclusiones a partir de ese modelo ideal. Pero bien, todos tuvimos esa experiencia, tuvimos un curso de física elemental y nunca descubrimos qué quiere decir que sea elemental, porque a nosotros se nos hacía tan difícil que lo elemental no aparecía por ningún lado. Si continuamos estudiando, si subimos de los niveles de preparatoria y entramos a alguna facultad y esa facultad era de ciencias, porque si entramos a filosofía o a letras o a derecho, pues ya estuvo que la matemática y la capacidad abstractiva se nos fue quedando muy abajo. No. Entonces, cuando ya estábamos estudiando en una carrera de física, ingeniería, de matemáticas o disciplinas relacionadas, la pudimos captar más por experiencia que por otra cosa que la diferencia entre una física elemental y una física avanzada es el uso de las matemáticas. Si en la preparatoria nos enseñaban el movimiento rectilíneo uniforme por postulado, en la carrera nos lo enseñaron como solución de una ecuación diferencial. ¿Cuál es la diferencia? El uso de las matemáticas. Pero por supuesto, si llegamos a esta conclusión, estamos en el error. No es la diferencia esa. La diferencia radica en que la física elemental y la física avanzada que se enseñan en las escuelas, en las universidades, son contenidos diferentes del mismo estilo de transposición o del mismo modo de transposición de una materia rica y viva como lo es la física que practican los físicos y con la cual describen el universo y construyen máquinas a una situación didáctica, es decir, al aula. La física avanzada y la física elemental en la medida en que se enseñan en un aula y se trata de generar con ellas una situación de aprendizaje, son parte de un mismo modelo. Lo único que varía es el contenido, la graduación del contenido de la materia. Es decir, en la física elemental vamos a transponer las leyes de Newton con un mínimo de matemáticas, o sea, el mínimo de matemáticas de la preparatoria, de la secundaria. En cambio, en los niveles superiores de la universidad, lo traducimos, el mismo contenido, lo transponemos a una situación didáctica, pero con un nivel mayor de matemáticas. Es decir, parecería que se sostiene la idea, no, no se sostiene, porque el conjunto de problemas que se trabajan con las matemáticas físicos, problemas físicos, es muchísimo mayor y más complejo que el que se pueden trabajar cuando se está en una situación de preparatoria o de secundaria o de primaria. En las preparatorias generalmente se necesita saber en el curso de física geometría analítica. ¿Por qué? Porque los movimientos paradigmáticos que se estudian son los de la recta, los de la circunferencia, los de la parábola y los de la elipse. Difícilmente alguien ve algo relacionado con la hipérbola, pero ya con los otros movimientos dichos queda claro que estamos ante un asunto
de geometría analítica y muchas veces los estudiantes carecen de ese conocimiento. ¿Por qué? Pues porque o no estudiaron, o no les interesó, o sencillamente así son las cosas. Vamos a plantearlo como un misterio para no herir susceptibilidades. Estamos ante el misterio de por qué el estudiante, a pesar de que se le enseñó matemáticas, no las sabe. No puede hacer un quebrado, no puede hacer una división, no distingue un número entero de un número partido, de un número real, etcétera. No sabe distinguir un numeral de un número, es decir, ese nivel de abstracción no lo tiene y por lo tanto, cuando el número real se expresa como una suma de potencias, bueno, hay problemas. Es decir, no se sabe que hay sistemas de numeración y que esos sistemas de numeración tienen diferentes bases y que esas bases no siempre son la base decimal. Todos estamos habituados al uso de los números en base 10. Si de repente nos lo cambian a base 2, pues no vamos a saber qué hacer. Y seguramente ese acondicionamiento de la base 10 es lo que determina que a veces no podamos comprender el punto de partida de todos los cursos elementales de física, que es la medición. La medición de los objetos se hace única y exclusivamente con números racionales. No hay ningún número real que podamos medir. Los números reales son inconmensurables. Por ejemplo, la raíz de 2 como número real es inconmensurable y sin embargo ese concepto parece muy difícil, la inconmensurabilidad. Lo único que se puede medir son potencias finitas de 10 si estamos en la base 10, es decir, números racionales. Por lo tanto, si carecemos de ese nivel de abstracción, comprender la medición en su esencia resultará muy difícil. La medición no es nada más una comparación de un objeto con otro, es la matematización de esa comparación en un número y ese número siempre va a ser un número real por las limitaciones de nuestros aparatos de medida. No podemos medir un número real porque un número real tiene un número infinito de potencias, es decir, se necesitaría un número infinito de escalas de medición. Pero bueno, ese es el primer concepto, el concepto básico, el de medición, y todos los libros lo traen. Bien, miren, este libro que ya está dañado otra vez, que es el Desarrollo Histórico del Cálculo, nos menciona lo que les acabo de decir, el modelo de transposición. En un aula lo que hacemos es enseñar no la ciencia viva y rica que está en las revistas académicas, en las revistas de física de punta o en los laboratorios de física de punta, no, lo que hacemos es transponer ese conocimiento, estilizarlo, adecuarlo para un público que carece de las capacidades necesarias para comprender aquello. Y aquí pues se estiliza, se maquilla, se simplifica, se transpone, por decirlo en los términos que les gusta a los educadores, para no decir se vulgariza. Pues no, en realidad no se vulgariza, se construye otra forma de ese conocimiento, una forma más adecuada a los fines de la educación. ¿Ese es el conocimiento real y vivo? Pues no, eso hará que cuando tengamos que producir nuestro propio conocimiento tengamos problemas, pues sí, porque uno está acostumbrado a creer las cosas que le dicen los profesores. A veces hay que ser un poco rebelde y no creerles tanto. El conocimiento es algo que está en estado salvaje y que para comprenderlo, para comprender las revistas académicas, necesita uno estudiar casi por su cuenta. Lo único que uno puede obtener de las aulas es un poco de orientación, a veces. Bien, veamos los libros de física elemental. Este de 1904, Spiney, contiene exactamente los temas que contiene casi cualquier libro de física elemental de hoy, es decir, la física moderna, la física newtoniana, las leyes de Newton transpuestas con un mínimo de matemáticas. Y si quisiéramos leer los principios de matemática de Newton, no podríamos ni siquiera con ese mínimo, porque el Newton utiliza la versión de Apolonio de la geometría de Euclides y además introduce el cálculo diferencial. También en los libros elementales se introduce el cálculo diferencial y ese es un gran problema. ¿Cómo el alumno concibe el cambio de manera simbólica en un papel cuando está habituado a ver el cambio como el movimiento de los objetos frente a sus sentidos? ¿Cómo llega a construir esa abstracción? Eso es algo muy complicado y que a veces no se logra, nunca se logra. Ciertas personas nunca lo logran, como nunca muchos vamos a lograr tocar muy bien el piano, o como muchos nunca vamos a lograr ser guapos. Entonces,
Este libro de 1905 perfectamente casi se puede leer hoy. ¿Qué es lo que le falta? Pues le falta el formalismo, digamos, de las competencias o del constructivismo o de la nueva matemática o de la escuela nueva o de Freinet o de la revolución de Mariátegui. Le falta todo eso. Es decir, le falta la ideología. Simple y sencillamente es un libro donde se ponen una simplificación, una transposición de la física newtoniana sin la ideología de las competencias, sin las ideologías pedagógicas. Tiene una ideología, por supuesto, la ideología de la educación del siglo XIX, que es la letra con sangre entra. Léalo hasta que lo entienda y si no lo entiende, retírese y haga otra cosa. Lástima que ya eso no se estila hoy. Hoy hay que decirle a los estudiantes que todo pueden, todo se puede. Las aulas se han vuelto pues prácticamente un libro de Paulo Coelho. Yo creo que sería mejor leer libros de Paulo Coelho en el aula en lugar de libros de física. Este es del 56, de Duff. ¿Qué diferencia tiene este con el otro? Bueno, presenta primero un tema y después presenta otro. Presenta primero vectores y luego nos dice lo que es la medición. Y esa es la única diferencia. Tenemos otro, este. Este a mí se me hace muy bueno, el de Lindsay. Este libro de física sí requiere un poco de cálculo, pero presenta ejemplos muy, muy bonitos. Lástima que, pues, sin las matemáticas no se puede comprender de manera precisa. Hay muchos libros de física que se llaman física sin matemáticas. Sería más bien llamarlos embustes de física. La física necesita matemáticas. Quien crea que no lo necesita, pues que se regrese a 1300, a 1200, a esos años de la Europa medieval, en donde la física era prácticamente puro verbo. Aquí tenemos otro, el de Margenau, de física. Henry Margenau es un gran filósofo, pedagogo. Bueno, en realidad en este libro del 56 la pedagogía que maneja es prácticamente nula. Su transposición a libro de texto de su saber es, bueno, cuando un gran sabio que sabe manejar muy bien la física se pone a hacer pedagogía, generalmente escribe o cosas muy difíciles como el libro de física de Feynman, muy difíciles para muchos, o cosas trivialmente iguales a las que ya han escrito otros cualquiera. Tenemos aquí otro, el de Sears, también de física elemental o física universitaria, para los primeros años de universidad, que dice exactamente lo mismo que ya he comentado. Y hay más aquí, pues. Todos estos libros de física elemental traen prácticamente el mismo contenido. Parten de hablar primero de la medición. Una vez que queda más o menos claro el concepto de medición, que no va a quedar claro, nunca va a quedar claro el concepto de medición si no se sabe distinguir un número real de un número racional, si no sabe cuál es la distinción entre una expansión periódica de un número y una expansión no periódica y finita, pues en realidad no se va a saber lo que es la medición, porque cuando medimos lo que construimos es un número real en diferentes aproximaciones. Después de aprender lo que son las mediciones y las unidades de medida, que es un tema muy complicado, se introduce el álgebra de las unidades de medida. La generatividad de las unidades de medida está solamente en dos operaciones, la división y la multiplicación. Con suma no se generan nuevas unidades. La definición recursiva implica únicamente esas dos operaciones, multiplicación y división. Con eso sí se crean nuevas unidades, con la suma no, porque con la suma se tendría que pasar a un nivel de abstracción superior para generar una nueva unidad. Entonces, estos son temas muy complicados. Se deben de enseñar casi prácticamente con ejemplos y que el alumno aprenda a hacer cambios de unidades. Las unidades también se pueden enseñar con ángulos, con ayuda del círculo trigonométrico. Se puede cambiar de unidades de gones a radianes o a grados. Estos generalmente los traen las calculadoras y son muy fáciles. Si sabe manejar una calculadora, se puede comprobar si se ha hecho bien el cálculo. Y con eso se puede introducir el tema de las unidades de medida. Después vienen los vectores, las cantidades vectoriales y las cantidades escalares, que son la codificación matemática de varias propiedades de los objetos físicos. En particular en los vectores se necesita saber lo que es una dirección y una intensidad. La fuerza tiene intensidad, la velocidad tiene intensidad. Esas cosas tiene que quedar claro que son las que codifica el concepto de vector, porque tiene intensidad, pero hay algunas que tienen dirección. La temperatura es
una cantidad física que nada más tiene intensidad. Se puede ser muy intensamente caliente, pero no hay una directividad en el movimiento calorífico, excepto cuando hablamos de flujo de calor, que es diferente a la temperatura. La temperatura es en realidad la medición de la intensidad del calor. La dirección del flujo calorífico, pues ya nos da idea de que esto involucra un vector. Y ese es el siguiente tema en la física elemental, los vectores. Una vez que se tiene ese supuesto aparato matemático, es cuando ya se entra a ver el movimiento rectilíneo uniforme como movimiento inercial, cuando se ve la caída libre como el ejemplo del movimiento bajo las fuerzas. Posteriormente el movimiento circular, el movimiento planetario que introduce las leyes de Kepler, que es una manera un tanto complicada de introducir lo que es la elipse, es decir, la parametrización de la elipse, porque las leyes de Kepler son la parametrización de la elipse y de algunas de sus propiedades. Entonces se necesita más o menos entender eso. Y una vez que se tiene eso, se introduce el concepto de fuerza, el concepto de energía también. Pero aquí tendríamos que hacer una digresión. El concepto de energía y el concepto de fuerza representan construcciones diferentes de la mecánica. El concepto de fuerza lo introduce el mismo Newton como la causa del movimiento. En cambio, la energía es un desarrollo del siglo XIX que por sí mismo permite construir la física de otra manera, con cantidades escalares como la energía potencial, el trabajo. Muy bien, nos veremos para la siguiente.